Nunca imaginé que sería yo quien agitara las aguas, ¿sabes? Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, siendo siempre la callada, la que se podía confiar sin reservas. Mis padres, benditos sean, eran gente trabajadora que me inculcó el valor de la familia por encima de todo. Así que cuando me casé con Juan y nos instalamos en nuestro propio rinconcito del mundo, me entregué por completo a crear el hogar perfecto con cada onza de energía que tenía. Nuestra casa en la calle de los Sauces no llamaba mucho la atención por fuera, pero en su interior se convirtió en mi lienzo. Pasé incontables horas rebuscando en tiendas de segunda mano y mercadillos, buscando esas piezas especiales que transformaran la casa en un verdadero hogar. Encontré, por ejemplo, un reloj antiguo en el mercadillo de Toledo, con su esfera un poco empañada pero que aún marcaba el tiempo con precisión, y un sillón de cuero desgastado que yo misma restauré. Aprendiendo a tapizar viendo vídeos en YouTube hasta altas horas de la noche, después de que Juan y los niños se hubieran acostado. Cada objeto tenía su propia historia, una parte de mi corazón impregnada en él. Recuerdo el día en que finalmente colgué la última cortina en nuestro salón. La luz del sol se filtraba a través del delicado encaje, proyectando sombras intrincadas sobre el suelo de madera que había restaurado con tanto esmero. Allí, con un paño en la mano, sentí que una inmensa oleada de orgullo me embargaba. Eso era más que una casa, era un santuario que había construido para mi familia, un lugar en el que se forjarían y atesorarían recuerdos. Pero con el paso de los años, ese orgullo se fue tornando en algo más oscuro. Al principio fueron detalles insignificantes. Un comentario a la ligera de mi suegra sobre lo pintoresco de la decoración. La ceja levantada de mi hermana cuando mencioné que había pasado un fin de semana repintando la cocina en lugar de acompañarla en una escapada a Londres, o incluso Juan, bendito, que a veces entraba por la puerta sin apenas notar las flores frescas que había dispuesto o las nuevas almohadas decorativas que me costó medio velar la noche coser. Me decía a mí misma que no importaba, que el sonido de las risas de mis hijos jugando en el jardín que tanto había cuidado era recompensa suficiente. Que ver cómo los hombros de Juan se relajaban al hundirse en su sillón favorito después de un largo día en la fábrica era toda la aprobación que necesitaba. Sin embargo, en lo profundo, una pequeña voz me susurraba que merecía algo más, que mis sacrificios, mi dedicación y el amor que había puesto en cada rincón de nuestro hogar debían ser vistos y valorados. Con el tiempo ese susurro fue ganando fuerza. Me levantaba al amanecer para preparar un desayuno robusto, con huevos revueltos, chorizo a la plancha, tostadas y café recién molido, llenando la cocina de aromas cálidos, pero casi siempre la familia pasaba corriendo, agarrando una tostada o una barra de cereales mientras salían disparados. La mesa puesta con esmero, la mermelada casera, los huevos escalfados a la perfección, todo quedaba intacto, sin ser notado. Los fines de semana se convertían en un torbellino. Llevar a los niños a los entrenamientos de fútbol y recitales de baile, fregar las manchas de césped de las camisetas y remendar leotardos rotos. Me sentaba al margen, animándolos, con el corazón hinchado de orgullo por sus logros, pero a la hora de las cenas de fin de temporada o de las reuniones de la compañía de baile. Siempre era Juan quien recibía la aprobación de los demás padres, como si todas aquellas horas de práctica, el apoyo emocional y el trabajo tras bambalinas fueran únicamente mérito suyo. No me malinterpretes, amaba a mi familia con intensidad. Cada cuento para dormir, cada rodilla raspada que curaba con un beso, cada tarea en la que nos empeñábamos juntos, esos eran los momentos que le daban sentido a mi vida, pero a medida que pasaban los años. No podía sacudirme la sensación de desvanecerme en el fondo de mi propia existencia, como si las personas a quienes tanto me había entregado me vieran como algo tan predecible y anodino como el fregadero de la cocina. Eran los pequeños detalles los que empezaban a fastidiarme, la forma en que Juan tiraba su ropa sucia al suelo, a escasos centímetros de la cesta. Los juguetes de los niños esparcidos por el salón a pesar del sistema de almacenaje cuidadosamente organizado, las tazas de té medio vacías abandonadas en cada superficie, dejando anillos en los muebles que había restaurado con tanto esmero. Intenté alzar la voz, hacerme notar, ¿podrían, por favor, dejar sus platos en el fregadero? He pasado horas ordenando, podrían intentar mantenerlo así. Pero mis palabras se evaporaban en el aire, recibidas con asentimientos distraídos o promesas vagas que nunca se convertían en acciones. Cuando mi hija mayor, Emilia, entró en la adolescencia, la desconexión se hizo aún más evidente.
Ella ponía los ojos en blanco ante mis sugerencias de noches de juegos familiares o asados dominicales, prefiriendo encerrarse en su habitación con el móvil, mientras yo me quedaba fuera, con un plato de sus galletas favoritas en la mano, sintiéndome una extraña en mi propio hogar. Juan, por su parte, se refugiaba más en su trabajo, llegaba cada vez más tarde a casa, con la mente aún en la oficina, aunque su cuerpo se desplomara frente al televisor. Nuestras conversaciones se redujeron a simples cuestiones logísticas de la casa, en lugar de soñar juntos como antes. Fue durante uno de esos momentos de soledad en la cocina, con una taza de té ya fría en mis manos, cuando me di cuenta de lo profundo que había crecido el resentimiento. La casa, que había sido fuente de orgullo y alegría, se había convertido en una jaula dorada. Cada superficie pulida, cada rincón cuidadosamente arreglado, parecía burlarse de mí con su perfección, contrastando brutalmente con el desorden de mis emociones. Me preguntaba cómo sería simplemente irme, salir por la puerta sin mirar atrás, ir a algún lugar donde no me definieran solo como esposa y madre, donde mi valor no se midiera por el montón de ropa lavada o las comidas preparadas. Pero no podía hacerlo, los lazos que me unían a esta vida, a esta familia, eran demasiado fuertes. Y aunque el resentimiento me corroía por dentro, mi amor por ellos seguía siendo inquebrantable. Así que me quedé, entregándome a crear un hogar que parecía pasar desapercibido, con la esperanza, a pesar de todo, de que algún día alguien me viera de verdad, me viera y comprendiera la magnitud de lo que había dado. Poco sabía yo que las semillas del cambio ya se habían plantado, que el silencioso resentimiento que había alimentado estaba a punto de florecer en algo que sacudiría los cimientos mismos de nuestra familia. Mientras estaba en la cocina, rodeada de la evidencia de mi labor no reconocida, no tenía idea de que se estaban gestando acontecimientos que nos obligarían a enfrentar las injusticias reprimidas durante tanto tiempo. El sonido de un coche entrando en la entrada me sacudió de mi ensoñación. Juan había llegado a casa, y con él, el habitual torbellino de actividades que marcaban nuestras tardes. Mientras me disponía a recalentar su cena, dibujando la sonrisa que se había vuelto natural, no podía quitarme la sensación de que algo tenía que ceder, que el delicado equilibrio que había mantenido estaba a punto de colapsar. Pero por ahora aparté esos pensamientos. Había bocas que alimentar, deberes que supervisar, un hogar que gestionar, la confrontación que se gestaba tendría que esperar. Sin saber cuán pronto llegaría o lo profundamente que cambiaría mi papel en esta familia. La invitación a la reunión familiar llevaba semanas reposando en la repisa de la chimenea, un simple trozo de cartulina que me llenaba de una mezcla de temor y anticipación. Era para el 40º aniversario de bodas de mis padres, un hito que exigía celebración. En otras circunstancias me habría entregado a los preparativos, pero esta vez algo se sentía distinto. Al acercarse el día, me encontré frente a mi armario, deliberando sobre qué ponerme. Algo tan insignificante se volvía monumental. Finalmente opté por un vestido azul marino que había comprado años atrás para la boda de una prima, el cual todavía me quedaba, aunque un poco más ceñido que antes. Mientras lo alisaba, me vi reflejada en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada lucía cansada, con líneas más profundas alrededor de los ojos de lo que recordaba. «Mamá, ¿has visto mis botines de fútbol?». El grito desde abajo me devolvió a la realidad. Nuestro menor, Tomás, tenía un partido esa misma tarde, y tendría que abandonar la reunión temprano para llevarlo a tiempo. Solo otro acto de malabarismo en el interminable circo de la vida familiar. El trayecto hacia la casa de mis padres en Alcalá de Henares fue tenso. Juan se mostró callado, ya pensando en el trabajo al que tendría que volver el lunes. Emilia llevaba sus auriculares, perdida en su propio mundo, y solo Tomás parecía entusiasmado, charlando sin parar sobre su próximo partido. Al llegar a la conocida casa de ladrillo rojo, vi cómo los coches llenaban la calle, parecía que toda la familia extendida se había reunido. Respiré hondo, dibujé una sonrisa y bajé del coche. La casa era una cacofonía de voces y risas al entrar. Tías, tíos, primos, rostros que no había visto en años se mezclaban con aquellos que preferiría olvidar. Me abrí camino entre la multitud, recibiendo abrazos y besos, charlando sobre el tiempo y lo mucho que habían crecido los niños. Fue cuando colgaban nuestros abrigos que escuché la conversación que lo cambiaría todo. ¿Dónde ubicamos a Sara?, preguntó la voz de mi madre, desde el comedor.
No creo que haya espacio para todos en la mesa principal, respondió mi padre de forma despectiva. Solo pongan a Juan y a los niños. Sara se sentará con la tía Margarita en la cocina. Me paralicé, con la mano aún sobre la chaqueta de Tomás. La crueldad despreocupada de aquellas palabras me golpeó como un puñal. Después de todos estos años, todo el esfuerzo que había puesto en ser la hija perfecta, la madre perfecta, ¿así me veían? ¿Como un pensamiento de último momento, alguien que debía quedar oculta? Debí haber emitido algún sonido, porque de pronto mi madre apareció, forzando una sonrisa y una alegría fingida. Sara, querida. Qué bueno verte. Tu hermano acaba de llegar con sus hijos, ¿no se te hacen ya grandes? Asentí en silencio, sin confiar en mi capacidad para hablar. Por encima de su hombro, pude ver a mi hermano menor, Marcos, imponiéndose en el salón, mientras su esposa, Lisa, estaba a su lado y sus 3 hijos, todos de menos de 5 años, corrían a su alrededor. La imagen perfecta de una familia. Como si leyera mis pensamientos, mi madre se inclinó de manera conspirativa. ¿No son adorables? Sabes, tu padre y yo estábamos pensando que sería bonito que se quedaran unos días después de la fiesta. Los pequeñitos están en una edad tan encantadora. Cada palabra era como un puñal. Pensé en Tomás, en las horas que había pasado ayudándolo con la lectura, en los desayunos especiales que preparaba para tentar su exigente apetito, en Emilia. Ya no tan pequeña, pero que aún necesitaba a su madre de maneras que jamás admitiría, y en Jaime, mi hijo del medio, que no estaba allí porque era diferente, porque no encajaba en esa imagen de perfección familiar. Jaime, con su alma delicada y sus luchas por encajar, a quien mis padres insinuaban sutil pero persistentemente que quizá estaría mejor en una escuela especial. Apartado de la familia y de la imagen cuidadosamente cultivada, y que pasaba el fin de semana con la hermana de Juan porque yo había sido demasiado cobarde para insistir en su inclusión. La vergüenza me invadió, mezclándose con la ira y el dolor hasta que apenas podía respirar. ¿Cómo había permitido que llegara a esto? ¿Cómo me había vuelto cómplice de mi propia invisibilidad? Sara, ¿estás bien, cariño? ¿Te ves un poco decaída?, preguntó mi madre, su voz sonando distante. Logré decir, estoy bien, solo tengo un poco de dolor de cabeza. Creo que saldré a tomar aire. La aparté, ignorando sus ruegos, y me dirigí al jardín trasero. El sol de la tarde acariciaba mi rostro mientras respiraba hondo, intentando calmarme. Desde adentro se oían voces, risas intercaladas con los gritos de los niños jugando. Mi familia. Mi vida. Y yo estaba afuera, tan separada de todo como estaba fuera de aquella casa. «Mami», exclamó Tomás, parado en la puerta con una mirada preocupada en su rostro infantil. «¿Estás bien?» La abuela dijo que no te sentías bien. Miré a mi hijo, su cabello se erizaba en la nuca, desafiando cualquier intento de peinarlo, y una mancha de suciedad adornaba su mejilla, probablemente por el balón con el que había estado jugando en el jardín. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, estaban llenos de preocupación. En ese instante, algo cambió dentro de mí. Ese hermoso e imperfecto niño era mío, era real, estaba aquí y me necesitaba. No la madre idealizada, ni la hija, hermana o esposa perfecta en la que tanto me había esforzado por convertirme. Me necesitaba a mí, Sara, con todas mis imperfecciones, miedos y ese amor fiero e intransigente. ¿Viene Jaime más tarde?, preguntó, con la voz apagada contra mi vestido. La inocente pregunta casi me desmoronaba. No, cariño, dije, con voz entrecortada. Jaime se quedará con la tía Berta este fin de semana, ¿recuerdas? Tomás se apartó, frunciendo el ceño. Pero, ¿por qué? Es la fiesta de la abuela y él. Abuelo. Debería estar aquí. De la boca de los niños, como dicen, vi con total claridad la injusticia que había permitido que se arraigara, no solo contra mí, sino contra todos mis hijos. Tienes razón, dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Él debería estar aquí. Y es mi culpa por no haber insistido en ello. Tomás me miró con confusión, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la voz atronadora de mi padre nos interrumpió. Ahí estás. Estamos a punto de cortar el pastel. Entra, que todos esperan.
Lo miré, a ese hombre que había sido tan imponente en mi vida, el que había moldeado tanto de mí con sus expectativas y desestimaciones, y por primera vez lo vi con claridad, no como la figura paterna todopoderosa, sino como un ser humano imperfecto, que había tomado decisiones, al igual que yo, decisiones que nos habían llevado a este momento. Estaremos allí, dije, con voz firme. Solo necesito un momento con Tomás. Las cejas de mi padre se alzaron, sorprendido, pues no era propio mío dudar o no prestar atención de inmediato, pero asintió y volvió la vista hacia la casa. Me arrodillé frente a Tomás, mirándolo a los ojos. Necesito que hagas algo por mí. Entra y dile a papá que nos vamos temprano. Dile que no me siento bien y que tenemos que ir a recoger a Jaime. ¿Y qué pasa con mi partido de fútbol?, preguntó, con el labio inferior tembloroso. Le tomé la cara entre mis manos, con el corazón rebosante de amor por ese dulce y desinteresado niño. Llegaremos a tiempo a tu partido, lo prometo. Pero primero, vamos a llevar a tu hermano a casa, donde le corresponde estar. Tomás asintió solemnemente, como si, de forma instintiva, comprendiera la importancia de ello. Mientras corría de vuelta a la casa, me enderecé y alicé mi vestido. El murmullo que se oía en el interior ahora parecía más fuerte, más irritante, pero por primera vez en años sentí un propósito, una rectitud que me impulsaba. No estaba segura de lo que sucedería a continuación, cómo reaccionarían mis padres, cómo respondería Juan, qué significaría esto para la dinámica de nuestra familia. Pero supe, con una certeza que me sorprendió, que había terminado de guardar silencio. Harta de ser la hija, esposa y madre perfecta y complaciente, era hora de hablar, de defenderme, por mí, por Jaime y por todos los que habíamos sido relegados a un segundo plano en esta familia. Al volver a entrar, con la cabeza en alto, sentí los primeros brotes de una fuerza largamente latente. La confrontación que había evitado durante tanto tiempo se acercaba, y esta vez estaba lista. De nuevo, mientras regresaba a la casa, mi mente giraba por la decisión que acababa de tomar. Los murmullos y risas que momentos antes me oprimían, ahora parecían distantes, como si me moviera en una burbuja de mi propia determinación. Divisé a Juan al otro lado de la sala, inmerso en conversación con mi primo Pedro sobre algún partido de fútbol, y nuestros ojos se encontraron. Vi en su mirada la pregunta silenciosa. Y con un leve asentimiento se disculpó y se acercó a mí. ¿Todo bien, cariño? ¿Tomás dijo algo acerca de irnos temprano? Abrí la boca para explicar, pero antes de que pudiera articular palabra, mi madre apareció a mi lado, con una sonrisa y una ansiedad apenas disimulada. Sara, querida, ahí estás. Estamos a punto de comenzar los discursos. Tu padre te ha estado pidiendo. Con delicadeza pero con firmeza retiré su mano. Mamá, necesito hablar con Juan un momento. Estaremos enseguida. La chispa de sorpresa en su rostro se ocultó rápidamente, aunque pude notarla. No era propio mío rechazar, siquiera así. Bueno, no tardes demasiado, dijo con sonrisa forzada. Ya sabes cómo se pone tu padre cuando las cosas no salen como se planean. Mientras ella se apresuraba, volví a mirar a Juan. Tenemos que irnos, dije en voz baja. Quiero ir a buscar a Jaime. Los ceños de Juan se levantaron. ¿Ahora? Pero la fiesta apenas ha comenzado, ¿y el partido de Tomás? Respiré hondo, preparándome. Juan, no puedo seguir así. No puedo fingir que está bien que nuestro hijo sea excluido de esta manera. Llegaremos a tiempo al partido, lo prometo, pero primero tenemos que llevar a Jaime a casa. Pude ver el conflicto en su rostro. Siempre había sido el pacificador, el que suavizaba las tensiones, pero ahora en sus ojos asomaba comprensión. Asintió lentamente. Está bien, cariño. Si estás segura de que esto es lo que quieres hacer. Un alivio me inundó, sin haberme dado cuenta de cuánto necesitaba su apoyo. Así es, dije con firmeza. ¿Puedes preparar a los niños? Yo pondré nuestras excusas a mamá y papá. Mientras Juan se alejaba para recoger a Emilia y Tomás, enderecé mis hombros y me dirigí al comedor. Pude oír a mi padre, con voz jovial, contando alguna historia a la familia reunida. Me detuve en el umbral, observando la escena, la larga mesa, bellamente puesta, con vasos de cristal que captaban la luz del candelabro, mis padres sentados en la cabecera.
Mi padre imponiendo su presencia y mi madre sonriendo a su lado, mi hermano Marcos y su esposa Lisa cerca, con sus 3 hijos correteando, completando la familia extendida. Y allí, al final de la mesa, había una silla vacía. Mi silla. De pronto comprendí que me habían relegado, apartada en una esquina, como si fuera una ocurrencia tardía. Como si sintieran mi presencia, mi padre levantó la mirada y, con una amplia sonrisa, exclamó: «Ahí estás, Sara, querida. Entra». Estábamos a punto de brindar por la familia. La ironía de sus palabras me golpeó con fuerza. Familia, como si Jaime no lo fuera, como si yo solo existiera para cumplir el papel que me habían asignado. Dudé un instante demasiado largo, y noté cómo la sonrisa de mi padre se desvanecía levemente. Sentí todas las miradas posarse sobre mí, mezclándose la curiosidad con la preocupación. Este era el momento de la verdad. Podía sonreír y tomar mi asiento como siempre, o podía hablar. Pensé en Jaime, probablemente viendo la tele en casa de la tía Berta, preguntándose por qué no estaba con nosotros. En Tomás, con su inocente pregunta sobre la ausencia de su hermano. En todas aquellas veces que había callado, tragado mi dolor para mantener la paz. No dije con sorprendente firmeza: «No, no todo está bien». Un silencio ensordecedor se apoderó de la sala. Pude ver en los rostros de mis padres el shock, el dolor, la confusión, y tal vez, un atisbo de comprensión. Mi padre fue el primero en hablar, con voz áspera y cargada de emoción: «Sara, nunca nos dimos cuenta. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor, que siempre te habíamos apoyado». «¿En serio?», pregunté en voz baja. «¿O solo has estado ahí para la versión de mí que querías ver, la que nunca se quejaba, que no pedía nada, que no alteraba vuestra perfecta narrativa familiar?» Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, la primera señal de que mis palabras, por fin, comenzaban a hacer eco. Mi madre se levantó, alisando su vestido con un gesto nervioso que conocía muy bien. «Quizá deberíamos continuar esta conversación en privado. El resto de la familia no necesita oír esto». Pero interrumpí suavemente: «La verdad es que todos deben oírlo, porque no se trata solo de nosotros. Se trata de cómo nos tratamos, de las expectativas que nos imponemos y del amor que retenemos cuando alguien no cumple con ellas». Miré a mi alrededor, encontrándome con la mirada de tías, tíos y primos de toda la vida, algunos incómodos, otros pensativos, y unos cuantos asintiendo levemente. «No pido mucho», continué, «solo que seamos honestos, que nos aceptemos tal como somos, sin pretender que seamos lo que los demás desean. Que hagamos espacio en la mesa para todos, incluido Jaime». Como por arte de magia, Tomás intervino: «¿Podemos ir a buscar a Jaime ahora, mami? Quiero que me vea jugar al fútbol». Le sonreí, sintiendo una oleada de amor y orgullo. «Sí, cariño. Vamos a buscar a Jaime ahora». Volví a mirar a mis padres, quienes ahora estaban de pie, con rostros perdidos y algo conmocionados. «Volveremos», dije en voz baja. «Todos nosotros, si es que nos aceptan». Y con eso, salimos del comedor, dejando atrás aquella casa repleta de dramas familiares, y al pisar la luz de la tarde sentí como si un peso se aligerara de mis hombros. Sabía que el camino por delante no sería fácil, habría más conversaciones, más enfrentamientos, pero por primera vez en años sentí esperanza, esperanza de cambio, de comprensión. De una familia que se viera y se aceptara de verdad. Subimos al coche y Juan me apretó la mano. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente, y en ese instante comprendí que eso era todo lo que siempre había deseado, no la aprobación ni la perfección, sino el simple reconocimiento de quién era y de lo que había hecho. Nos alejamos del bordillo, dejando atrás una casa cargada de tensiones y resentimientos silentes, rumbo a un futuro incierto que enfrentaríamos juntos, como familia, todos nosotros. El trayecto hasta la casa pareada de la tía Berta en Las Rosas fue silencioso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Juan me lanzaba miradas preocupadas, pero yo estaba tan absorta en mis emociones que apenas podía ofrecer consuelo. Emilia, con sus auriculares puestos, me observaba desde el espejo retrovisor, con una mezcla de confusión y, quizás, respeto. Mientras Tomás hablaba sin parar sobre su próximo partido, ajeno a la tensión, llegamos a la casa de la tía Berta.
Sentí un nudo en el estómago al pensar en que le diría a Jaime, cómo explicarle por qué lo habíamos dejado atrás y por qué solo ahora veníamos a buscarlo. Juan se ofreció a ir primero, desabrochándose el cinturón, pero negué con la cabeza. No, yo necesito hacer esto, respondí con una voz más firme de lo que me sentía. Salí del coche y caminé por el corto sendero hasta la puerta principal, cada paso suponiendo un esfuerzo monumental. Antes de tocar el timbre, la puerta se abrió de par en par y ahí estaba Jaime, cuyo rostro se iluminó al verme. «Mamá», exclamó, abrazándome con fuerza alrededor de la cintura. «Pensé que no vendrías hasta mañana». Lo abracé, inhalando el aroma familiar de su cabello, y entre sollozos logré decir, «¿Cambio de planes? Cariño, ¿qué te parece venir a ver el partido de Tomás?» Jaime se apartó, frunciendo el ceño, y dijo, «Pero, ¿qué hay de la fiesta de la abuela y el abuelo?» Pensé que hoy ibas a estar allí. Me arrodillé para mirarlo a la altura de sus ojos, colocando mis manos sobre sus hombros. Sí, lo estábamos, pero nos dimos cuenta de que no estaba bien que tú no estuvieras. Eres tan parte de esta familia como cualquiera, Jaime, y lamento que nos haya tomado tanto recordarlo. Vi un destello de dolor en sus ojos que pronto se transformó en esperanza. ¿De verdad me quieres allí? Más que nada, respondí con firmeza. Ahora, ve a buscar tus cosas. Tenemos que llegar a tiempo al partido. Mientras Jaime corría a recoger su bolso, la tía Berta apareció en el pasillo y, con una mirada cómplice, dijo, ya era hora. Asentí, llena de gratitud por esa mujer que siempre había visto a Jaime por lo que era y no por lo que otros esperaban, y le dije, gracias, por todo. Ella desestimó mi agradecimiento. Solo asegúrate de seguir defendiéndolo, y a ti misma. El viaje hacia el campo de fútbol se volvió más animado, con Jaime y Tomás charlando entusiasmados en el asiento trasero. Al llegar al aparcamiento, vi el coche de mis padres ya allí y mi corazón se encogió. Claro que vendrían, nunca se perdían uno de los partidos de Tomás. Mientras bajábamos, Juan preguntó en voz baja, ¿estás bien? Observé a Jaime ayudar a Tomás con sus botines y, sorprendida por la sinceridad de ese sentimiento, respondí, sí, creo que sí. Nos dirigimos a la banda, donde mis padres ya estaban sentados en su lugar habitual. Los ojos de mi madre se abrieron al ver a Jaime, mientras mi padre adoptaba una expresión inexpresiva. Con orgullo, Tomás anunció, mira a quien trajimos, Jaime va a verme jugar. Mi madre, recuperándose, forzó una sonrisa, eso es, encantador, querido. Jaime, qué bonito verte. Sensible al ambiente, Jaime se acercó aún más a mí y le puse un brazo alrededor, apoyando con silencio mi convicción. Jaime quería apoyar a su hermano, igual que el resto de la familia. Mi padre carraspeó y empezó, Sara, acerca de lo de antes, pero lo interrumpí, no ahora, papá. Estamos aquí para ver jugar a Tomás. Conforme el partido avanzaba, fui hiperconsciente de cada interacción, de las miradas nerviosas que mi madre lanzaba a Jaime como si temiera que hiciera algo impredecible. De la forma en que el ceño de mi padre se apretaba cada vez que Jaime animaba a Tomás, demasiado fuerte, demasiado entusiasta. También noté la genuina sonrisa de Emilia mientras le explicaba la regla del fuera de juego a Jaime. La mano de Juan aferrándose a la mía en apoyo silencioso y el orgullo en los ojos de Tomás al ver a toda la familia animándolo. Cuando sonó el silbato final el equipo de Tomás ganó 2-1, con él anotando el gol decisivo supe que ya no podíamos evitar la conversación. Mientras los chicos celebraban con sus compañeros, me volví hacia mis padres y, en voz baja, dije, necesitamos hablar, en serio esta vez. Mi madre parecía querer protestar, pero mi padre asintió, diciendo con voz áspera, tienes razón, pero no aquí. Volvamos a la casa y hablemos allí. El viaje de regreso a la casa de mis padres se sintió surrealista. Hacía apenas unas horas había sido otra persona, o tal vez la misma, pero finalmente había encontrado mi voz. Al acomodarnos en el salón, con restos de la fiesta visibles en los vasos medio vacíos y los sombreros festivos descartados, me embargó una determinación férrea. Este era el momento hacia el que había trabajado, quizás sin darme cuenta. Siéntense todos, dijo mi padre, con una voz ya sin la habitual autoridad. Nos acomodamos de manera torpe, Juan y yo en el sofá, Jaime encajado entre nosotros, Emilia y Tomás recostados en los reposabrazos, mientras mis padres ocupaban sus sillas habituales.
luciendo repentinamente viejos y vacilantes. Durante un largo instante nadie habló, y el tic-tac del reloj en la esquina parecía ensordecedor. Finalmente, mi madre rompió el silencio con voz temblorosa. Sara, querida, nunca quisimos hacerte sentir que te sintieras menos deseada o insignificante, como si no hubiéramos cumplido con tus expectativas, pregunté suavemente. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Ahora, Sara, eso no es justo. Siempre hemos querido lo mejor para ti, para todos ustedes. ¿El mejor según quién, papá? Según tus estándares, según tu idea de una familia perfecta, repliqué, sintiendo crecer la frustración. Mi madre intervino, retorciendo las manos. Solo queríamos que fueras feliz, que tuvieras las mejores oportunidades, que fueras normal, cortó de repente la pequeña voz de Jaime, rompiendo la tensión con la inocencia de un niño. Todos nos volvimos a mirarlo, sorprendidos, pues rara vez intervenía en las discusiones familiares, sobre todo con sus abuelos. El rostro de mi madre se arrugó. Oh, Jaime, no, dijo, pero sin convicción. Abracé a Jaime fuertemente y, en voz baja, le dije, eso es precisamente lo que pasa. Siempre te han exigido tanto en apariencia, sin detenerse a pensar en lo que realmente necesitamos, en lo que nos hace felices. Mi padre abrió la boca para protestar, pero yo lo interrumpí. No, papá, por favor, déjame terminar. He pasado años intentando estar a la altura de tus expectativas, siendo la hija, la madre y la familia perfecta, ¿y sabes en qué me ha dejado eso? Con una casa llena de resentimiento, hijos que sienten que nunca alcanzan y la constante sensación de que estoy fallando. Inspiré profundamente, sintiendo la mano de Juan en mi espalda, dándome fuerza. Pero hoy, al enfrentaros en la fiesta, al decidir ir a buscar a Jaime y llevarlo a donde le corresponde, a su familia, me sentí más yo misma que en años. Miré a mi alrededor, a la orgullosa sonrisa de Juan, a la mirada asombrada de Emilia, a la expresión confundida pero solidaria de Tomás y a la mano de Jaime fuertemente aferrada a la mía. Esta es nuestra familia, dije con firmeza. Desordenada, imperfecta, a veces ruidosa, a veces en problemas, pero real. Y es hora de que nos acepten tal como somos, no como ustedes quisieran que fuéramos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver en los rostros de mis padres el shock, el dolor, la confusión y, tal vez, un tenue destello de comprensión. Mi padre fue el primero en hablar, con voz ronca. Sara, nunca nos dimos cuenta. Pensamos que siempre te habíamos apoyado, que hacíamos lo mejor. ¿De verdad, o solo estabais ahí para la versión de mí que deseabais ver, la que no se quejaba, la que no pedía nada y no alteraba vuestra narrativa familiar perfecta? Le pregunté en voz baja. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, la primera señal de que mis palabras comenzaban a calar. Mi madre se levantó, alisando su vestido con nerviosismo. Quizá deberíamos seguir esta conversación en privado, el resto de la familia no necesita oírlo. Pero interrumpí suavemente, la verdad es que todos deben oírlo, porque no se trata solo de nosotros, sino de cómo nos tratamos. De las expectativas que nos imponemos y del amor que retenemos cuando alguien no alcanza esas expectativas. Miré a mi alrededor, encontrándome con la mirada de tías, tíos y primos de toda la vida, algunos incómodos, otros pensativos, y unos cuantos asintiendo levemente. No pido mucho, continué, solo que seamos honestos, que nos aceptemos como somos y hagamos espacio en la mesa para todos, incluido Jaime. Como por arte de magia, Tomás intervino. ¿Podemos ir a buscar a Jaime ahora, mami? Quiero que me vea jugar al fútbol. Le sonreí con ternura. Sí, cariño. Vamos a buscar a Jaime ahora. Volví a mirar a mis padres, quienes ahora estaban de pie, con rostros perdidos y algo conmocionados. Volveremos, todos nosotros, si es que nos aceptan, dije en voz baja. Y con eso, salimos del comedor, dejando atrás la casa que había sido escenario de tantos dramas familiares, y al pisar la luz de la tarde sentí que se me aligeraba un peso. Sabía que el camino no sería fácil, habría más conversaciones, más enfrentamientos, pero por primera vez en años sentí esperanza, esperanza de cambio, de comprensión, de una familia que se vea y se acepte de verdad. Más tarde, mientras regresábamos al coche, Juan me apretó la mano y dijo, «Estoy orgulloso de ti». En ese instante comprendí que eso era todo lo que siempre había deseado,
no la aprobación ni la perfección, sino el reconocimiento sincero de quién era y de lo que había hecho. Nos alejamos del bordillo, dejando atrás la casa cargada de tensiones y resentimientos silentes, rumbo a un futuro incierto que enfrentaríamos juntos, como familia. El trayecto hasta la casa pareada de la tía Berta en Las Rosas fue tranquilo, cada uno inmerso en sus pensamientos. Juan me lanzaba miradas preocupadas. Emilia, con sus auriculares, me observaba en el espejo retrovisor con una mezcla de confusión y respeto. Y Tomás hablaba animadamente de su próximo partido sin percatarse de la tensión. Al llegar, sentí un nudo en el estómago al pensar en qué le diría a Jaime y cómo explicarle por qué lo habíamos dejado atrás hasta ahora. Juan se ofreció a ir primero, pero negué con la cabeza. No, yo necesito hacer esto, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Salí del coche y, con cada paso por el corto sendero hacia la puerta principal, me costaba un esfuerzo monumental. Antes incluso de tocar el timbre, la puerta se abrió de par en par y ahí estaba Jaime, cuyo rostro se iluminó al verme. «Mamá», exclamó, abrazándome con fuerza. «Pensé que no vendrías hasta mañana». Lo abracé con intensidad, respirando el aroma familiar de su cabello, y entre sollozos le dije, «¿Cambio de planes? Cariño, ¿qué te parece venir a ver el partido de Tomás?» Jaime se apartó, frunciendo el ceño, y comentó, «Pero, ¿qué hay de la fiesta de la abuela y el abuelo?» Pensé que hoy ibas a estar allí. Me arrodillé para mirarlo a la altura de sus ojos y, con cuidado, le expliqué, «Sí, lo estábamos, pero nos dimos cuenta de que no era justo que tú no estuvieras. Eres tan parte de esta familia como cualquier otro, y lamento que nos haya tomado tanto tiempo recordarlo». Vi un destello de dolor en sus ojos que se transformó en esperanza. «¿De verdad, me quieres allí?» «Más que nada», respondí con firmeza. «Ahora, ve a buscar tus cosas. Tenemos que llegar al partido». Mientras Jaime corría a recoger su bolso, la tía Berta apareció en el pasillo y, con una mirada cómplice, dijo, «Ya era hora». Asentí, sintiendo una profunda gratitud por esa mujer que siempre había visto a Jaime tal como es, y le dije, «Gracias, por todo». Ella desestimó mis gracias, «Solo asegúrate de seguir defendiéndolo, y a ti misma». El camino hacia el campo se volvió más animado, con Jaime y Tomás charlando con entusiasmo en el asiento trasero. Al llegar al aparcamiento, vi el coche de mis padres, y mi corazón se encogió. Claro que vendrían, nunca se perdían uno de los partidos de Tomás. «Juan», mientras bajábamos, preguntó en voz baja, «¿estás bien?» Observé a Jaime ayudar a Tomás con sus botines y, sorprendiéndome por la sinceridad de ese sentimiento, respondí, «Sí, creo que lo estoy». Nos dirigimos a la banda, donde mis padres ya estaban sentados. Los ojos de mi madre se abrieron al ver a Jaime, mientras mi padre mantenía un semblante inexpresivo. Con orgullo, Tomás anunció, «Mira a quien trajimos, Jaime va a verme jugar». Mi madre, recuperándose, forzó una sonrisa, «Eso es encantador, querido. Jaime, qué bonito verte». Siempre sensible al ambiente, Jaime se acercó más a mí y le puse un brazo alrededor, sintiendo el apoyo silencioso de Juan en mi interior, mientras decía con claridad, Jaime quería apoyar a su hermano, igual que el resto de la familia. Cuando sonó el silbato final el equipo de Tomás ganó 2-1, con él marcando el gol decisivo supe que ya no podíamos evitar la conversación. Mientras los chicos celebraban con sus compañeros, me dirigí a mis padres y, en voz baja, dije, «Necesitamos hablar, en serio esta vez». Mi madre parecía querer protestar, pero mi padre asintió con voz áspera, «Tienes razón, pero no aquí. Volvamos a la casa y hablemos allí». El viaje de regreso se sintió surrealista. Hacía solo unas horas había sido otra persona, o quizás la misma, pero finalmente había encontrado mi voz. Al acomodarnos en el salón, con restos de la fiesta aún visibles en los vasos medio vacíos y sombreros festivos descartados, me embargó una determinación férrea. Este era el momento hacia el que había trabajado, quizás sin darme cuenta. «Siéntense todos», dijo mi padre con voz apagada, y nos acomodamos de forma torpe, Juan y yo en el sofá, Jaime encajado entre nosotros, Emilia y Tomás recostados en los reposabrazos. Mientras mis padres tomaban sus sillas habituales, luciendo repentinamente vacilantes. Durante un largo instante, nadie habló, el tic-tac del reloj en la esquina parecía ensordecedor. Finalmente, mi madre rompió el silencio,
con voz temblorosa: Sara, querida, nunca quisimos hacerte sentir inferior. ¿Inferior, como si no hubiéramos cumplido con tus expectativas?, pregunté en voz baja. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Ahora, Sara, eso no es justo. Siempre hemos querido lo mejor para ti. ¿Lo mejor según quién, papá? Según tus estándares, según tu idea de familia perfecta, repliqué. Mi madre intervino, retorciendo las manos. Solo queríamos que fueras feliz, que tuvieras las mejores oportunidades, que fueras normal, cortó la pequeña voz de Jaime, rompiendo la tensión con la inocencia de un niño. Todos nos volvimos a mirarlo, sorprendidos, pues rara vez intervenía en estas discusiones, sobre todo con sus abuelos. El rostro de mi madre se arrugó. Oh, Jaime, no, dijo sin convicción. Abracé a Jaime fuertemente y, en voz baja, le dije: eso es justo lo que pasa. Siempre han estado tan concentrados en la apariencia que se olvidaron de lo que realmente necesitamos, de lo que nos hace felices. Mi padre abrió la boca para protestar, pero yo le interrumpí: no, papá, por favor, déjame terminar. He pasado años intentando cumplir tus expectativas, siendo la hija, la madre y la familia perfecta, ¿y sabes en qué me ha dejado eso? Con una casa llena de resentimiento, hijos que sienten que nunca están a la altura y la constante sensación de estar fallando. Inspiré profundamente, sintiendo la mano de Juan en mi espalda, y continué: pero hoy, al enfrentaros en la fiesta, al decidir ir a buscar a Jaime y llevarlo a donde le corresponde, con su familia, me sentí más yo misma que en años. Miré a mi alrededor, la sonrisa orgullosa de Juan, la mirada asombrada de Emilia, la expresión confusa pero solidaria de Tomás y la mano de Jaime fuertemente aferrada a la mía. Esta es nuestra familia, dije con firmeza, desordenada, imperfecta, a veces ruidosa, a veces en problemas, pero real. Y es hora de que nos acepten tal como somos, no como ustedes quieren que seamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. En los rostros de mis padres se notaba el shock, el dolor, la confusión y, quizás, un tenue destello de comprensión. Mi padre fue el primero en hablar, con voz ronca: Sara, nunca nos dimos cuenta. Pensamos que siempre te habíamos apoyado, que hacíamos lo mejor. ¿De verdad, o solo estaban allí para la versión de mí que querían ver, la que no se quejaba, que no pedía nada y no alteraba vuestra perfecta narrativa?, le pregunté suavemente. Vi en sus ojos el primer atisbo de que mis palabras calaban. Mi madre se levantó, alisando su vestido con nerviosismo, y dijo: quizá deberíamos continuar en privado, el resto de la familia no necesita oír esto. Pero interrumpí: la verdad es que todos deben escucharlo, porque no se trata solo de nosotros, sino de cómo nos tratamos, de las expectativas que nos imponemos y del amor que retenemos cuando alguien no alcanza esas expectativas. Miré a mis tíos, tías y primos, algunos incómodos, otros pensativos, y unos cuantos asintiendo levemente. No pido mucho, continué, solo que seamos honestos y nos aceptemos tal como somos, haciendo espacio para todos, incluido Jaime. Como si fuera por arte de magia, Tomás intervino: ¿podemos ir a buscar a Jaime ahora, mami? Quiero que me vea jugar al fútbol. Le sonreí tiernamente: sí, cariño. Vamos a buscar a Jaime ahora. Volví a mirar a mis padres, quienes estaban de pie, con rostros perdidos y algo conmocionados. Volveremos, todos nosotros, si es que nos aceptan, dije en voz baja. Y así, salimos del comedor, dejando atrás esa casa cargada de dramas familiares, y al pisar la luz de la tarde sentí como si se me aligerara un peso. Sabía que el camino no sería fácil, habría más conversaciones, más enfrentamientos, pero por primera vez en años sentí esperanza. Al subir al coche, Juan me apretó la mano y dijo: estoy orgulloso de ti. En ese instante comprendí que eso era todo lo que siempre había deseado, el simple reconocimiento de quién era y de lo que había hecho, sin necesidad de aprobación o perfección. Nos alejamos dejando atrás aquella casa llena de tensiones y resentimientos, rumbo a un futuro incierto que enfrentaríamos juntos, como familia. Las semanas siguientes a esa confrontación transcurrieron en un torbellino de conversaciones tímidas y esperanzas cautelosas, como si aprendiéramos un nuevo idioma. Tropezando con palabras y frases desconocidas para expresar sentimientos largamente enterrados bajo capas de expectativas y rencores. La primera cena familiar después de aquella confrontación fue un verdadero estudio de la incomodidad.
nos reunimos alrededor de la mesa del comedor de mis padres, la misma que había sido testigo de tantas comidas tensas y decepciones silenciosas. Pero esta vez algo era distinto. Jaime se sentó entre Juan y yo, ya no relegado a la mesa de los niños ni dejado en casa, y mi padre, que acostumbraba a dominar la conversación con historias de sus triunfos empresariales, estaba inusualmente callado. Mientras pasábamos platos de cordero asado con un delicioso acompañamiento, crucé la mirada con mi madre, quien me ofreció una pequeña sonrisa nerviosa que me llenó de cariño. Aunque no era fácil para ninguno, todos estábamos intentando. Entonces, Jaime, dijo mi padre de repente, con voz áspera y una emoción difícil de definir, ¿cómo te va en el colegio? Tu madre me dice que te ha ido muy bien en tus clases de arte. Jaime levantó la mirada, sorprendido, y respondió vacilante, sí. Estamos haciendo un proyecto sobre expresionismo abstracto. Me gusta muchísimo. Mi padre asintió, claramente fuera de su zona de confort, pero esforzándose. Eso es bueno, quizás podrías mostrarme alguna de tus obras alguna vez. La sonrisa que iluminó el rostro de Jaime hizo que cada momento incómodo y cada conversación difícil valieran la pena. ¿En serio, te gustaría verla? Por supuesto, dijo mi padre, y me sorprendió ver un destello de lágrimas en sus ojos. Me encantaría. Con el paso de los meses, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado. La casa que antes era un campo de batalla de expectativas incumplidas y resentimientos silentes ahora vibraba con risas y conversaciones sinceras. No éramos la familia perfecta que una vez intenté crear a toda costa. Éramos desordenados, complicados y, a veces, difíciles, pero éramos reales, honestos y estábamos juntos. Una tarde, mientras Juan y yo nos sentábamos en el jardín viendo la puesta del sol, me puse a pensar en el camino recorrido. La confrontación que tanto me había aterrorizado había sido el catalizador del cambio que todos necesitábamos desesperadamente. ¿En qué piensas?, me preguntó Juan, apretando mi mano. Sonreí, apoyándome en él. Solo pienso en lo diferentes que son las cosas ahora, en lo distintos que somos. Asintió, mirando el horizonte. Ha sido todo un viaje. Hubo momentos en que no estaba segura de que lo superaríamos. Pero lo hicimos, susurré. Seguimos aquí, seguimos luchando, seguimos amando. Más tarde, al regresar a la casa, los sonidos de la risa de nuestros hijos me llenaron de esperanza. No éramos la familia perfecta que había soñado, pero éramos reales, honestos y unidos. Esa nueva Aurora, tan inalcanzable en aquellos días oscuros, finalmente había llegado. Al ver a Juan con su presencia firme, a Emilia con su renovada confianza, a Tomás con su entusiasmo contagioso y a Jaime con su hermosa y única visión del mundo, supe que esto era solo el comienzo. Habíamos desenmascarado las injusticias, confrontado nuestros demonios y salido fortalecidos y más unidos que nunca. El camino no sería siempre fácil, pero ahora contábamos con las herramientas y el amor para enfrentar cualquier desafío. Al reunirnos en la cocina, discutiendo amistosamente por la última porción de pizza, una sonrisa se extendió por mi rostro. Éramos nosotros, imperfectos, ruidosos, a veces caóticos, pero siempre, siempre amorosos. Y no lo cambiaría por nada. Esa confrontación fue el punto de inflexión, pero ese momento de simple vida familiar era nuestra nueva Aurora, y era hermosa. Esta es nuestra historia, la de una familia que, a pesar de sus imperfecciones, ha aprendido a verse y aceptarse de verdad, descubriendo en cada pequeño gesto la fuerza para avanzar juntos hacia un futuro lleno de esperanza.